lo esencial que es criar con amor, ¿verdad? Porque cuando hablamos en el caso de la palabra, sí, es un manual que nos ayuda de cómo criar, pero cómo yo lo llevo a la acción, ¿verdad? Cómo yo crío con respeto, con amor hacia mis hijos. Y entonces a la hora de la práctica es lo que es como que difícil. Y entonces, pero sí hay una posibilidad o si existe una forma, ¿verdad?, de criar. Y yo siempre le digo a la familia, bueno, sí hay un manual, ¿verdad?, para uno poder criar con firmeza y con amabilidad, porque a veces pensamos que criar con amor es ser permisivo. Y no necesariamente, ¿verdad? Cuando nosotros criamos de una manera desde el respeto, hay firmeza, hay límites y una firmeza llena de amor, de amabilidad, de conexión, porque de eso es que se trata, ¿verdad? No es de una perfección, sino de estar disponibles físicamente, emocionalmente hacia nuestros hijos. Llevar esa combinación, ese balance, es lo que es el desafío y es lo que uno tiene que trabajar constantemente. Entonces, ¿cuáles serían los errores más comunes que se pueden identificar en ese proceso de llevar ese balance, de poder criar con amor, firmeza, saber corregir y muchas cosas, ¿verdad? Claro, sí, hay muchas cosas. Bueno, yo creo que dentro de los primeros es que a veces nosotros, y digo nosotros, ¿verdad?, porque yo también soy madre y yo no estoy exenta, aunque tengo el conocimiento, ¿no? Pero a veces tenemos el error de ser permisivos precisamente con nuestros hijos, de no quiero que él pase por lo que yo pasé, así que voy a permitirle ciertas cosas, y hasta dónde puede caer esa permisividad o ese libertinaje, ¿verdad? Y cuando soy permisivo, entonces no estoy dando ejemplo de que es necesario tener reglas, en que hay unos lugares en los cuales nosotros nos tenemos que comportar de ciertas formas o hay que respetar a ciertas personas, ¿verdad? O hablarle. Y entonces ese es un error, la permisividad. La otra, el otro extremo, es de ser muy controladores con nuestros hijos, como que yo, mamá o papá, soy un jefe. Y en efecto, papá y mamá tenemos un lugar en la familia, pero ¿hasta qué punto entonces yo le doy la oportunidad a mi hijo a tomar una decisión en base a su edad y los límites establecidos de la familia? ¿Okay? Y esto más bien se lleva a cabo cuando, o se pone mucho a práctica cuando son adolescentes. Entonces, a veces a lo mejor pues yo tengo la regla de, pues se van a acostar entonces a las 8 de la noche, pero tal vez un fin de semana mi hijo adolescente o mi teenager, ¿verdad?, de 9, 10 años me dice, mamá, ¿me puedo acostar un poquito más tarde hoy? Y entonces ahí entra ese diálogo, ok, ¿qué es más tarde? ¿Verdad? Pues no quiero que se acueste a las 11 porque a lo mejor mañana sábado o el domingo hay que madrugar, ¿verdad?, para ir a la iglesia. Pero tal vez, pues le digo, pues no te acuestas a las 8, pero te acuestas a las 9. ¿Verdad? Y ese tanteo versus yo decir, no, se hace lo que yo digo y punto, te va a acostar a las 8 y punto, ¿verdad? Y sí es necesario ese límite, ¿verdad? Porque hay que velar por la seguridad del niño, porque van a haber momentos en que, o sea, es un no rotundo y punto, ¿no? Pero esos son errores. O sea, que podemos caer en una permisividad que haga lo que le dé la gana, o por el contrario, querer controlarlo todo, y entonces eso va a causar una desconfianza en una relación. Porque si tú te pones a ver una relación, por ejemplo, de pareja o de amigo, siempre va a haber un punto de confianza. Entonces yo también tengo que confiar en lo que yo estoy sembrando, ¿verdad? Así que por eso, pues una relación de respeto, de yo darle oportunidad que opine dentro, ¿verdad?, de un marco de edad, porque a veces la gente, pero si tiene 2 años, no. O sea, dentro de la edad, dentro de los límites, o sea, hay otras cosas entre líneas, ¿verdad? Pero básicamente. Sabemos que hay una gran diferencia de generación en generación. Sí. Y hace muchos años atrás, o varios años atrás, cuando yo criaba, pues los niveles de estrés y la velocidad a la que se vivía no es el nivel de hoy. Los niveles de estrés están hoy increíblemente por las nubes, eso lo sabemos. Y se vive una vida bien acelerada. Se busca simplificar todo, minimizarlo, hacerlo más rápido. ¿Cómo afecta esto en la crianza hoy día? Mira, realmente yo creo que si hablamos de estrés específicamente, yo lo puedo llevar a diferentes contextos de mi vida. O sea, si yo estoy estresado en mi trabajo, como esposo, como padre, como tío, yo no voy a poder ejecutar bien, ¿verdad? En mi vida familiar. Como papá o mamá, el estrés afecta mucho. Y más si, por ejemplo, yo estoy constantemente queriendo
controlar a mis hijos o dejándolos hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces si yo sé que yo estoy estresado, yo necesito un tiempo para descansar, pero si en mi casa hay un límite de que a esta hora los niños se van a acostar, pues ese espacio, por ejemplo, si se acuestan a las 8, pues ese espacio de 8:30 hasta la hora que el adulto encargado se quiera acostar, es mi tiempo para yo estar tranquilo, es mi tiempo inclusive para yo poder compartir con mi esposo o con mi esposa, ¿no? Entonces, por eso es importante uno establecer límites. El estrés también afecta mucho porque a veces el trabajo te exige como si no tuvieses hijos y no alcanza para criar, ¿verdad? Y entonces, y a veces la crianza es como seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando porque realmente uno no para cuando uno está con hijos. Así que sí nos afecta mucho el criar porque yo no me siento adecuado, no me siento bien, no me siento relajado. Entonces, muchas veces muchos padres cuando van a consultas o a terapia me dicen, es que no sé, no lo escucho, pero es que tampoco se han dado ese espacio para ellos mismos. Si traemos, por ejemplo, el ejemplo de la palabra, hay personas que se les hace difícil hasta orar y ese espacio de orar, de relajarse, lo necesitan para poder ser buenos padres. Entonces, si no sacan ese espacio para poder conectar, ¿verdad? Con Dios o con la palabra, entonces, pues no voy a poder ejecutar tampoco. Entonces, siempre es importante sacar el espacio, porque si no el estrés te va a consumir y todo el tiempo vas a estar ejecutando de una forma incorrecta en tu rol como mamá o como papá. Hay que estructurarse entonces. Sí. Ese proceso de criar sin premio o con premio, ¿verdad? ¿En qué puede estar también afectando nuestra sociedad? Y hago un comentario. Escuché hace mucho tiempo, ¿verdad? Que eso de criar con premios es algo de nuestra cultura, cuando en otras culturas no lo hacen y son más disciplinados. ¿Qué me puedes decir de esto? Sí, mira, yo siempre aclaro, o sea, criar con premio o con castigo, yo no te voy a decir, eso no funciona. Sí funciona. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la función que tiene detrás, qué es lo que yo realmente quiero con ese premio o con ese castigo, ¿verdad? Entonces, regularmente nosotros cuando premiamos a nuestros hijos por un comportamiento que se supone que sea algo normal, por ejemplo, si estamos en una oficina médica, ¿verdad? Y pues hay que esperar, ¿verdad? Pues entonces el niño le digo, como si te estás quieto, pues te compro un mantecado cuando salgamos de aquí. Pero entonces yo no puedo estimar cuánto tiempo yo voy a estar en esa oficina, ¿verdad? A veces puede estar media hora, 1 hora, 2 horas, etcétera. Yo lo que quiero es que el niño aprenda solito a autorregularse. Que aunque el premio no venga, él entienda y comprenda que en este espacio lo correcto es quedarse sentados o callados o esperar su turno, etcétera. Y entonces cuando nosotros premiamos una conducta, sí, o sea, va a funcionar, pero a la larga lo que va a hacer es que, yo no me voy a portar bien porque entonces no me van a dar ningún premio. No es sostenible el proceso. Exactamente. Entonces, si yo lo que quiero es que el niño desarrolle ese pensamiento interno, que es lo que a veces nosotros se nos hace difícil, ¿verdad? Porque conocemos tal vez adultos que dicen, no, yo no voy a hacer mi trabajo porque a mí no me están pagando por eso. Pero entonces, y el trabajo en equipo. Pero entonces que podemos dar la milla extra, que hay con esa milla extra, que hay que con ese trabajo en equipo. Pero eso se comienza desde niño, ¿verdad? Desde la niñez, de esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a dar la milla extra porque yo quiero que mis compañeros luzcan bien, aunque a mí no me premien por eso. ¿Ves? Y en el contexto de que se acostumbra entonces utilizar el nombre en la justa perspectiva. Sí, sí. No había una conducta equivocada en ese momento o no estaba alterado y cuando salimos, sabes que yo te estoy comprando este mantecado porque te portaste muy bien. Sería lo correcto porque pudiera, en términos de lo que Esteban trae, es que pudiéramos estar estimulando las motivaciones extrínsecas únicamente. Exactamente. Y no va a salir del o del niño o de la niña portarse bien. Claro. En ese sentido, ¿sería correcto siempre premiar la buena conducta? Siempre utilicé término absoluto. Correcto, no. ¿Verdad? Siempre, o sea, una cosa está bien de decirle, oye, ¿sabes qué? Yo sé que te dio trabajo esperar y estoy orgullosa y lo hiciste también, que
vamos a ir a comprar un helado. Eso es diferente a yo decirle, ¿verdad? Cada vez que te portes de esta manera, pues siempre te voy a dar un premio, ¿no? Así que no. La realidad es que yo quiero que el niño, o sea, no yo quiero, ¿verdad? Pero lo que se desea o se busca es que el niño, de una forma intrínseca, ¿verdad? De adentro hacia afuera, entienda de que en este espacio yo me tengo que comportar de esta forma. Eso se practica antes. Claro. Porque ya el niño que te hace la perreta, que ya no se comporta bien, que ya lo del helado no funciona. No funciona, exacto. Otras cosas no funcionan. No tiene que ver ni con premio, ni con castigo. O sea, es algo que ya no se trabajó con anticipación de enseñarle a estar quieto, el por qué, influenciarlo de la habilidad también. Claro. Sí, o sea, cuando un niño, y esto es bien importante, y gracias por hacer esa pregunta o comentario, cuando un niño no se porta bien en ningún espacio, ¿verdad? Es un niño que emocionalmente no se siente bien. Entonces, si ya mi hijo, ¿verdad?, está dándome una banderita de que se está portando mal, está haciendo perreta, ¿qué es lo que está pasando detrás de esa conducta? A lo mejor es que tiene hambre, a lo mejor es que tiene sueño, a lo mejor es que está aburrido, o a lo mejor esa necesidad de conectar conmigo, porque pues yo he estado trabajando todo el tiempo, lo que hablamos del estrés, estoy estresada y necesito un tiempo y yo no he sabido conectar con mi hijo. Y entonces el niño, como se le tiene dificultades, ¿verdad?, por su cerebro para poder expresar tal vez las emociones que siente, pues va a ser una perreta. Voy a explotar porque no me siento bien. Y entonces, en efecto, hay que practicar, o sea, no practicar, pero hay que modelar la conducta. ¿Qué es modelar la conducta? Que si mi hijo me ve que yo soy una madre paciente, ¿verdad?, que escucha, que es atenta, él también va a copiar ese comportamiento. Regularmente los niños que se sienten, que se portan bien, ¿verdad?, o que se ven estables, son niños que emocionalmente se sienten bien. Y ahí pues podemos entrar en un mundo de factores emocionales, ambiente, o sea, son muchas cosas. Pero en general esa es la regla, ¿verdad? Cuando un niño no se siente bien, pues se va a portar mal. Como psicóloga, ¿qué es lo más frecuente que usted atiende en sus consejerías, en su oficina? ¿Qué es lo más que está viendo? ¿Cuál es un...? Puede ser, son muchas, ¿verdad? Pero simplemente a lo mejor un patrón que ha visto en los últimos tiempos, algo que me pueda arrojarlo. Realmente, lamentablemente, lo más común que se ve son dos cosas, dependiendo de la edad. En los adolescentes, son muchos adolescentes que sienten que sus padres no los escuchan, que no los entienden y se sienten bien solos. Y detrás de ese comportamiento, muchos tienen, ¿verdad?, unos pensamientos negativos o tienen ideas o ¿verdad?, que no son adecuadas, ¿verdad? Tienen muchas luchas internas adicionales a la etapa del desarrollo que se encuentran. Cuando son los niños... Ok, vamos a detenernos porque me trajo ahí muchas cosas chéveres. Ok, en esa etapa de la adolescencia tienen mucha influencia externa de amigos, también, de padres. Cuando hablo no de los padres, ¿verdad? De la influencia que tienen con... de otros padres, de los amigos, ¿verdad? Claro. Entonces, puede ser que el padre de ese menor o de esa menor esté tratando de corregir ciertas cosas, pero el adolescente no lo entiende. O a lo mejor el padre no lo hizo a tiempo y lo quiere hacer ahora. Todo ese tipo de conflicto. ¿Cómo se trabaja? Si se pudiera dar alguna herramienta para ir trabajando por la línea en que vamos, de corregir con amor, de hacer ese balance. Los adolescentes yo siempre le digo a los padres, eso es un cuento bien interesante, porque entrar al mundo, o sea, por eso es que los primeros 6 años de vida es bien importante. Si esos primeros 6 años no se dan esa conexión, como usted mencionó, pues cuando llega la adolescencia es bien difícil, pero es posible, ¿verdad? Es como dicen por ahí, ¿verdad? Es como que esa última break que tienes para conectar con tus hijos. Una forma que puedes conectar con tu hijo adolescente es, por ejemplo, sacando tiempo para jugar con él. ¿Cómo juegan los adolescentes? Pues hoy en día los adolescentes juegan videojuegos, tratando de conectar con su música, con sus amigos. Y hay una cosa que, ¿verdad?, después pueden buscar sobre ello, que se llama la paradoja del adolescente, que usualmente los adolescentes, ellos te dicen, ellos no quieren que tú estés todo el tiempo encima de ellos, pero tampoco que los dejes solos.
porque los resienten. Ujú. ¿Ok? Así que con los adolescentes específicamente, pues es como que toco base y me voy. Claro. ¿Necesitas algo? No, pues estoy aquí. ¿Ok? Y entonces ahí también los límites son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, a los adolescentes les gusta estar con la puerta cerrada todo el tiempo y nosotros como padres, pues, ok, si van a estar con una puerta cerrada, pues tratar de que no estén con una tecnología, ¿no? Ujú. Si no, pues que dejen la puerta abierta. O sea, ahí uno entra como que estos límites, entra la Sí, negociación ujú, con ujú, ellos. claro. Pero para poder conectar con tus hijos, definitivamente una de las cosas básicas es a través del juego mostrando interés Sí. por sus intereses, Sí. por los intereses de tus hijos. Que ahorita usted habló de que es interesante, no le interrumpí, pero esa No. parte de lo que es el rol de autoridad Sí. que mucha gente lo enlaza con jefe. Exacto. Entonces no, hay que desvincular eso y sí, sigo siendo autoridad, pero hay que bajar al nivel Claro. de ellos para poder capturarlo. Es otra cosa interesante. Correcto, sí. Y me llama la atención cuando mencionaste lo del modelaje, porque en una ocasión yo me topé con una persona que me estaba hablando acerca de una situación con un hijo y notaba que la persona estaba demasiado estrésica, que posiblemente uno decía, debe ser la misma situación, pero yo dirigí una pregunta como pastor y le dije, ¿tú siempre estás en este nivel de estrés? Ay, sí, estoy en nivel de estrés. Pues definitivamente tu hijo, a mí, hablar contigo estos segundos me ha causado estrés. No te olvides, tu nene vive contigo. Correcto. Y tú prefieres que él esté sosegado. Entonces, tú quisieras que él esté sosegado cuando no hay un modelaje de calma. Y Exacto. viene a ser, creo que bien importante esa área del modelaje en la crianza. Sí. Sí. La interrumpí cuando iba a hablar sobre la niñez. Cuénteme entonces ahora en relación a la niñez. Sí, pues en efecto, los niños, ¿verdad? Usualmente lo más que se ve son niños que constantemente los padres dicen, es que no se está quieto, es que no me escucha, es que no me hace caso, ¿verdad? Entonces ahí es conexión también, ¿verdad? Porque entonces los papás usualmente están por el estrés laboral o lo que fuera, ¿verdad? Están cansados y entonces sacar tiempo para jugar con sus hijos les cuesta mucho. Entonces los niños se sienten solos también, pero lo demuestran con una perreta. No se van a poner tristes, ¿verdad? Entonces esa falta de desconexión y muchas veces es triste, ¿verdad? Pero es algo que veo, o sea, niños que cuando estamos en sección terapéutica, ¿verdad? Son otros y luego entonces con los padres, pues a través de las terapias, pues se ve la mejoría. Pero es eso, es ese modelaje, es esa conexión. Y entonces sí, también veo niños igual, tristes, con dificultades para manejar sus propias emociones, que no las saben identificar, que es coraje, que es tristeza y demás.